volumen de la tua fede. Bienvenidos a su canal, Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy mirando el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 32. Vamos a quedarnos con la fracción 27, que dentro de los presupuestos dogmáticos coge fuerza. No es porque los otros no lo tengan, claro que lo tienen, sino que hay presupuestos enunciados dogmáticos que, como se dice dentro de la misma relación dogmática, se llama artículo fidei, en cuanto a que presupone una sistematización relativa partiendo de la razón humana en cuanto a la revelación. Ahora, mire como dice el 27, observemos, dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera tienen bella apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el discurso de nuestro Señor Jesucristo en el templo, que arremete contra los fariseos, maestros de la ley, y siempre la contraposición en cuanto a que ve la dureza de su corazón, ve la idiosincrasia de sus costumbres, y ve simplemente la repercusión de los actos que ellos tienen por demostrar que son hombres buenos, seguidores de la ley, pero que en realidad su cultura, o no tanto su cultura, su pensamiento y su verdadera razón de ser están lejos de lo que es la verdadera ley. Bueno, ya probablemente entrando, antes de contemplar la palabra del Señor, tenemos que pasar por el filtro de la patrística, en este caso la dogmática patrística, y con referencia precisamente a la comunidad apostólica, la primitiva comunidad apostólica, que se enfoca directamente generando una incrustación dentro de la patrística, dentro de la misma dogmática, como bien lo he expresado, en cuanto al presupuesto que constituye la conexión interna de la revelación. Y que es aquí donde se parte precisamente dentro de ese mismo transcurso de los distintos tratados de los padres de la Iglesia, como el famoso Desiderium Naturalim ad Viendum Dei, que no es otra cosa sino que el sentir que Dios ha querido que se viva la humanidad para que logre su salvación. De forma que si no se encuentra dentro de estos límites, así como usted lo escucha, límites, pues muy difícilmente usted logra la salvación, a pesar de que usted, o que algunas personas le digan: no, es que Dios es misericordioso, Dios nos ama a todos. Y yo sí, pero la estructura misma de la acción dogmática, y basando precisamente esta acción sistemática relativa, que voy a tratar de, como siempre he dicho, por los bordes, sin entrar en profundización por la cuestión de la catequesis, pues sencillamente nos lleva y nos conduce a que tengamos nosotros como seguidores de Cristo unos límites o ciertos límites que, si los rebasamos, estamos en perjuicio o en camino de condenación. Que la Iglesia, como portadora de la salvación, de las llaves del reino de los cielos, pues sabe muy bien y reconoce la gran labor que han hecho los padres de la Iglesia, la primitiva comunidad cristiana, recibiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para que no se altere el mensaje de nuestro mismo Dios encarnado en Jesús a través de María Santísima, y por ende lograr la salvación para que el mayor número de almas se salven, porque lastimosamente hay personas que no quieren buscar la salvación, y por eso dentro de la misma categorización de las esquemas, de las estructuras ya definidas propiamente dentro de la liturgia, si usted escucha con detenimiento la consagración, cuando se eleva el cáliz con la sangre de Cristo, dice: por ustedes y por muchos. De forma que se quitó por todos, porque en realidad todos no se quieren salvar, porque hay personas que lastimosamente no quieren salvarse, y eso lo conoce la dogmática precisamente gracias a la patrística y gracias precisamente a las directrices coherentes que se ha recibido de acuerdo a la vida apostólica y su historicidad en cuanto a un sistema definitivamente válido en cuanto a la acción dogmática. Ahora, ¿por qué dentro de la patrística dogmática se habla de la famosa sistematización relativa? No es que
no hay que entender esta cuestión de sistematización relativa como algo relativo, como algo banal, como algo, ah, sí, bueno, puede ser una parte sí, una parte no, o tal vez sí, o tal vez no. No. La sistematización relativa quiere decir que entre lo que se busca como la acción científica y lo que se busca como la acción determinativa para poder dar piso, dar fe a lo que es la misma acción de Cristo en la humanidad, y que los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, el magisterio como tal, en su totalidad lo ha trabajado, pues lo que se busca con esta sistematización es que se entienda perfectamente al uso de la razón. Por tanto, si a usted le dicen que el dogma tiene que evolucionar, o que lo que hoy era, como hablamos el día de ayer, lo que hoy era, tal vez mañana no puede ser, pues es una acción incongruente, incoherente de lo que es la relación de Dios con la humanidad. O sea, sería llamar usted a Dios mentiroso, y lo que ha enseñado sencillamente se pone en tela de juicio. Porque no hay peor acción para el creyente o para la misma iglesia que un día decir hay que creer en esto y al día siguiente no hay que creerlo, tal vez se puede entender de otra forma. No. De manera que la sistematización relativa lo que busca es que el ser humano entienda con mayor fidelidad el mensaje de Jesús, para que entonces su razón en cuanto a la fe, sea expuesta de manera clara, concisa, perfecta, concreta, para que no haya piso de duda alguna, de forma que entre dentro de los límites que se conocen como el famoso, como bien lo hemos dicho, Desiderium Naturalem et ad vivendum Dei, que es la acción vivificante de Cristo en su iglesia, y por tanto la manifestación gloriosa de Dios para con la misma iglesia como es su esposa, para que todas las almas o los hombres que quieran salvarse entren por ese camino. De forma que si usted, teniendo las cosas claras, como también habla el famoso artículo Fidei, en cuanto el supuesto, el suplemento irrenunciable de la confesión, en cuanto a, vuelvo y digo, artículo Fidei, entonces resulte más clara la exposición sumaria en cuanto a la perspectiva articulada entre lo que es la fe y lo que es la exposición de la fe a nivel científico. Por eso aquella persona que dice que no, es que entre ciencia y fe no hay algo que la una, es decir, que hay una diferencia entre ciencia y fe, es una persona que tal vez en el mundo científico está empezando, o tal vez está empecinado en tapar el sol con un dedo. Porque, como dice un presupuesto que dicen los grandes científicos, dice un poco un poco de ciencia te aleja de la fe, y mucha ciencia te acerca a la fe. Ese simplemente es un presupuesto a nivel universal que ya los grandes científicos han trabajado, han elaborado, y se han dado cuenta que en realidad es así. En realidad, cuando el hombre es un hombre consciente, congruente con su realidad científica, va a encontrar a Dios. De forma que aquellas personas que simplemente aducen ser científicos, investigadores, indagadores de supuestamente la verdad, un poco de ciencia los aleja en cuanto a su soberbia. Pero cuando hallen el sentido de la misma ciencia exponencial en todos sus inicios, en todos sus criterios, en todos sus fundamentos, van encontrando precisamente, valga la redundancia, ese fundamento que es Dios. Bueno, ya con esto, con esta acción de la sistematización relativa en cuanto a la dogmática, como bien sabemos, el uso de la razón para exponer los dogmas de fe en el famoso artículo Fidei, entramos ahora sí en el texto del Evangelio, ya con esta patrística, que pues la acción dogmática, la patrística. Ahora, vamos a quedarnos donde dice Hipócritas, donde dice donde dice huesos de muertos. Están llenos de huesos de muertos, o huesos muertos, otras traducciones. En realidad, cuando Mateo lo escribe, utiliza dos palabras que son bastante fuertes, también difíciles de traducir, el famoso mafta etsem, que mafta etsem en su sentido más literal, conjugando esas dos palabras, que prácticamente usted podría sacar una frase de oratoria con esta mafta etsem, está expresando que la muerte, que no tanto el hueso muerto, no, sino es la corrupción que hay dentro de la misma fracción vital del ser humano. Y es que si algo tenemos que valorar, y si algo tenemos que entender claramente, gracias a Orígenes, que a pesar de que no entra dentro del santoral, lastimosamente por ciertas apreciaciones, tenemos que valorar que gracias a él y el famoso de la acción de los catecúmenos de Alejandría,
Situó la teología en la parte científica. Fue el primero que le dio el vigor científico que aún se conoce hoy dentro de la misma teología. ¿Qué es lo que hace entonces que, como el término estamos hablando el día de hoy, Maftarsem, de huesos de muertos o huesos muertos? Para poder entonces entender desde ese punto de vista científico la traducción, más o menos un término literal, bien difícil de poder comprender porque es prácticamente traducirlo de forma precisa cuesta, pero más o menos acercándonos a la forma literal del término Maftarsem, lo que está hablando es sencillamente de la podredumbre de de lo que acontece y acaece del ser humano cuando sencillamente ya sus principios, sus valores, porque Mafta quiere decir no solamente la muerte, sino simplemente la sedicia, la codicia, la avaricia, por, por tratar de capturar todo, como es Mafta es como decir capturar todo y como quien dice, llenarse de cosas que no son necesarias, Mafta. Quiere decir como llenarse de cosas que no son necesarias. Y Ebsen está hablando de la estructura en cuanto a que se soporta ciertos principios que no son principios. No sé si me hago entender. Ebsen quiere decir como unos principios que no son principios, que al fin y al cabo tienden es a ser devaluados o en devaluación en cuanto a lo que es el sentido mismo de lo que es la relación entre estos principios básicos que se deberían tener y cómo se debe manejar para entonces alcanzar un objetivo. Entonces, por eso bien dicho que es bastante complejo, pero más o menos acercando a la literalidad, entonces sería de esta forma. Sería llenarse usted de cosas que no son necesarias y a esas cosas darle valor, darles principio, es decir, darle valor. Entonces es como quien dice, usted llenarse de cosas materiales, llenarse de cosas necesarias, pero innecesarias, según para el mensaje de Cristo. Entonces usted darle prioridad a cosas que no tienen prioridad. De forma que eso es lo que hace que usted esté muerto en vida. Y usted esté muerto porque entonces usted le está dando prioridad, por ejemplo, a un carro, le está dando prioridad a su cuenta en el banco, le está dando prioridad a su trabajo, a su dinero, a su casa, a sus bienes materiales, que son bienes temporales, sí, puede ser. Entonces todo eso hace que usted esté muerto en vida y por tanto no haya vida en usted, valga la redundancia. Eso es lo que está expresando Mateo, más o menos de un sentido literal, y por eso el mensaje de Cristo se tergiversa, porque entonces se invierte la tabla de valores, se invierte precisamente la acción de Dios en el mundo. Por eso hablaba precisamente Orígenes de la patrística, que se invierte de forma que lo que para Cristo es indispensable y necesario, para el hombre deja de ser necesario e indispensable. Entonces eso es lo que hace que no se tenga la vida en Cristo. Y es aquí donde ya vamos finalizando la reflexión y la meditación del día de hoy, porque gracias precisamente a estas investigaciones que se han hecho y gracias al testimonio de muchísimos santos, muchos santos, por no decir que todos los santos, que han dispuesto tergiversar, no, que han dispuesto la escala de valores del mundo, de cierta forma, pues colocar la escala de valores de Cristo por encima de los valores del mundo, para entonces dar a entender de que la realidad de Cristo, la realidad cristiana, está por encima de lo que usted puede ver, de lo que usted puede observar, y que los principios del mundo, los valores del mundo, las cosas materiales del mundo son simplemente algo relativo que le puede usted servir para vivir, porque todos necesitamos una casa, un dinero para sobrevivir o vivir como usted quiera, cosas materiales que son necesarias, sí, pero que no son indispensables, porque el día que usted llegue a morir, eso se queda acá, y cuando usted se muera, lo que se lleva es verdaderamente lo que Cristo le ha enseñado a usted. Entonces, invertir esa tabla de valores en cuanto al cristianismo, de forma que si usted le invierte la tabla de valores del cristianismo, usted sabe muy bien que va a estar muerto en vida. Pero si usted hace el trabajo coherente, congruente, como lo enseña la Iglesia Católica, y pone la escala de valores como Cristo la ha enseñado, perfectamente usted puede alcanzar la salvación. Claro, habrá cosas que siempre habrá luchas y obviamente pues cosas
que de alguna otra manera pues le indispongan en cuanto en el camino de seguimiento a Cristo, pero lo cual no deja de ser algo relativo con respecto al seguimiento de Jesús, de forma que sus valores y sus principios van a ser los valores y principios de nuestro Señor Jesucristo. De modo que hoy pidamos a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor dentro de su inmaculado corazón y nos permita establecer de un criterio natural, lógico, a través de esta sistematización relativa, como habla la patrística, a nuestro uso de la razón, una tabla de valores que estén de acuerdo y congruentes con el mensaje de Jesús. Porque que ella nos enseñe entonces a darle prioridad a las cosas de Cristo para alcanzar así la vida eterna. Igual que San José también nos ayude y nos libre también de la acción del maligno Satanás, para que nuestra escala de valores sea la escala de valores de Cristo y no se inviertan los valores por los valores del mundo. Cosa que van pasando, cuando usted se muera se va a dar cuenta de que hizo mal las cosas y tuvo prioridades en cosas que no necesitaban tener prioridad. Que nuestro ángel de la guarda nos ayude a alcanzar la vida eterna, nosotros haciéndole caso para hacer la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión, meditación del Evangelio el día de hoy, te agradezco que te suscribas a este canal, alza el volumen de la tuya fe, lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos, para que logre expandirse este mensaje del Señor. Muchísimas gracias. Así como también te pedimos oración por esta hora de evangelización, alza el volumen de la tuya fe, también te pedimos que si es tu deseo, si es tu voluntad de ayudar con esta hora de evangelización, y deseas hacer una donación, aquí está este número a través de esas dos plataformas, Nequi y Plata, donde puedes hacer tu donación. O por el contrario, si deseas hacer tu donación a través de esa cuenta de ahorros de vivienda, aquí está el número, desde Colombia o cualquier parte del mundo lo puedes hacer. Muchísimas gracias. Dios, la Virgen María y San José te bendigan. Que pases un muy feliz día en compañía de tu ángel de la guarda. Que estés muy bien.